Y últimamente hemos visto grandes hombres de Dios caer que uno pensaba que nunca iban a caer. Un predicador muy conocido cayó. Y no fue un pecado deslumbrante, no se acostó con nadie, gracias a Dios, no fue, pero solo mandar un mensaje de texto lo descalificó del pastorado. El pecado es serio y hay que tratarlo de esa manera. No podemos jugar con el pecado. Un día sí, un día no, ser tibios, calientes. No, no, no. O eres radical con las cosas de Dios, o eres frío, pero tibio no. Mejor no. Hoy no vamos a estar nada cómodos, pero será muy necesario lo que vamos a hablar en esta noche. Eh, Meditando un poco y hablando y orando acerca de lo que queríamos enseñar en la noche de hoy, predicar en la noche de hoy. Ayer tuvimos una reunión con el equipo del staff de nuestra iglesia, y estábamos tocando algunos temas que creo que son importantes que como iglesia las escuchemos. No solo vamos a tocar el tema en esta noche, sino que más adelante, algunos domingos, vamos a tocar este tema para poder empapar a toda la iglesia de un tema que es muy importante en nuestras vidas y que la Biblia habla mucho acerca de este tema, que no es un tema ahí tirado como a la suerte y de vez en cuando se habla en la Biblia, sino que de principio a fin Dios se encarga de que nosotros a través de la palabra de Dios podamos empaparnos acerca de este tema, y que es muy importante para cada uno de nosotros. Así que el título tal vez te coja por sorpresa, o tal vez no te guste mucho, o sea como un poco estremecedor, pero creo que llega al punto al cual queremos hablar en esta noche, y le colocamos el título de sexo tóxico. Yo sé que es un tema tal vez que no es como muy de iglesia, pero que queremos tocar este tema en esta noche y tal vez incomodarnos un poco, crear en nosotros un temor santo, que podamos tener un poco más reverencia hacia las cosas de Dios. Y en esta noche quiero tomarme estos 45 minutos para explicar a la luz de una historia en la palabra de Dios que nos va a ilustrar de principio a fin cómo tal vez superar o ser libre del pecado. ¿Cuántos quieren ser libres del pecado en esta noche? Ahora, es importante que tú seas libre. Ahora, yo sé que hemos sido redimidos de la maldición de la ley y eso tiene que ver con el pecado, pero todos todavía tenemos una carne, ¿cierto? Tu carne todavía no ha sido renovada, no ha sido cambiada, todavía no tenemos un cuerpo glorificado y tenemos una carne con la cual todavía tenemos que luchar, con la cual todavía tenemos que entrar en conflicto. Y en esta noche queremos tal vez darte un poco, o darnos, porque también me incluyo, algunos parámetros para que todos podamos vencer el pecado en nuestra vida. Y cada uno de nosotros, desde alguna medida en nuestras vidas, estamos luchando con esta área en nuestra vida, tanto como mujeres, tanto como hombres, tanto como jóvenes, tanto como adultos. De alguna manera tú estás luchando con algo en tu vida, y si no estás luchando con esto en tu vida, gloria a Dios, nos unimos contigo y nos alegramos contigo. Pero la gran mayoría de nosotros luchamos con esta área en nuestra vida, y nuestra carne quiere hacer lo que uno no desea hacer. La carne desea hacer cosas horribles, cochinadas, piensa de una manera que no debería de pensar, pero gracias a la gracia que Dios nos ha mostrado a través de Cristo, nosotros podemos vencer el pecado. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces hay esperanza. No es que tú tengas que luchar con esto toda la vida, sino que tú y yo podemos ser libres de las cosas inmundas que el diablo intenta traer a nuestra vida. Así que hoy en día, y de hecho estaba como meditando y viendo la sociedad en la cual vivimos en este momento, y he visto que tenemos un problema con la complacencia. El pecado como que se ha vuelto normal en nuestra sociedad, y podemos ver temas como no sé, sexo entre el mismo género, adulterio, fornicación, pornografía, masturbación, la lujuria, pensamientos erróneos. Y me he dado cuenta, viendo en el estado del mundo caído, y en estos últimos tiempos de hecho va a ir de mal en peor y la decadencia será peor, pero me he dado cuenta que el mundo ha
normalizado muchas cosas en esta área. Y yo espero que en esta noche dejemos de normalizar el pecado, no solo en nuestra vida, sino en las cosas que vemos allá afuera. Hay cosas que nosotros como cristianos necesitamos ser un poco más radicales a la luz de la palabra de Dios. Y hay muchos jóvenes que en mi caso se me acercan y me dicen: no, es que Jesús nunca habló del homosexualismo. Sí, yo tal vez él nunca lo dijo de manera explícita, no nombró la palabra homosexualismo, pero hay versículo y tras versículo que Jesús menciona la sexualidad inmoral, la inmoralidad sexual, y en esa frase, en esas dos palabras, incluye el homosexualismo. Así que hoy en día, a la luz de lo que vemos en el mundo, hay muchas cosas que hemos o que han normalizado y tristemente se han metido en la iglesia. Y nosotros también como cristianos nos hemos complacido o hemos normalizado cosas en esta área del sexo tóxico o de la inmoralidad sexual. Pero yo quiero que tú y yo no le demos rienda suelta a nuestros deseos. Que en esta noche, que tal vez tú tienes un impulso, no sé, tal vez tienes una atracción hacia los hombres si eres hombre, o tienes una atracción a las mujeres si eres mujer, o tienes una atracción a otra mujer que no es tu esposa, o tienes una atracción a un hombre que no es tu esposo. Es hora y en esta noche no darle rienda suelta a esas emociones. Ahora, yo no estoy diciendo que tal vez no pase, pero el punto es que si sientes algo, necesitas cautivar esas emociones, necesitas aprisionar esas emociones y no dejar que eso se desenvuelva en tu vida. Ahora, los cristianos hoy en día y nosotros tan solo tenemos que cumplir, o no tanto cumplir, sino aplicar las cosas bíblicas para poder andar en victoria. Para nosotros es muy fácil vencer el pecado, porque de hecho tú en ti en este momento ya tienes todo lo que necesitas para vencer el pecado con el cual estás luchando. Amén. La palabra de Dios es muy real y muy poderosa, que nos dice que todo lo que tú necesitas para vencer esa adicción con la cual has luchado por muchos años, tú tienes toda la capacidad en este momento, a esta hora, para vencer esa cosa en tu vida, para vencer esas tal vez emociones atraídas a otra persona que no es tu cónyuge, el deseo de ver pornografía, el deseo de cometer adulterio. Todas esas cosas tú puedes refrenarlas, porque tú tienes en ti todo el potencial, la magnitud para controlar esas cosas en tu vida. Así que esta noche, de hecho, yo ni siquiera espero que digas amén, que digas aleluya. Yo quiero que en esta noche tú pienses en tu propia vida y que seas retado en esta área, que es hora de tal vez limpiar nuestra vida un poquito más, erradicar el pecado, para que podamos ver un avivamiento en este tiempo en el cual estamos viviendo. Amén. Parte de un avivamiento, y si lo ves a la historia de muchas personas, comenzó desde un arrepentimiento, de un lugar, de una tierra, una ciudad que se arrepintió delante de Dios y dijo: Dios, estamos re mal, necesitamos perdón, necesitamos ser perdonados de toda esta locura. Y cuando hubo un arrepentimiento genuino, Dios derramó de su espíritu. Y yo creo que en estos últimos tiempos tiene que pasar eso primero: arrepentirnos de manera genuina, de saber que nos estamos equivocando, pedir perdón, y cuando estamos limpios somos un altar fresco para que Dios pueda derramar de su fuego sobre nosotros. Así que quiero comenzar en Romanos capítulo 7, versículo 14-25. Ahora, no le diría que le dijeras a tu vecino el título de esta enseñanza, porque sería un poco incómodo, pero quiero que te acuerdes del título: sexo tóxico. Y dice esto en Romanos 7:14: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está ¿en quién? ¿En quién? En nosotros. Según Pablo, escribiendo a Romanos, dice: el problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Versículo 18: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno.
Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Versículo 20. Ahora, si yo hago lo que no quiero hacer, realmente no soy el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. ¿Cuántos aman la ley de Dios con todo el corazón? Amén. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y de la muerte? Y aquí está la clave de este versículo. Dice: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Entonces Pablo luchó como tú y yo luchamos. Luchó con las mismas cosas, las mismas tentaciones, las mismas mentiras del diablo, todas las cosas que rodeaban la vida de Pablo. Él luchó con muchas de las cosas con las cuales tal vez tú estás luchando en este momento. Pero la conclusión de Pablo es que el poder que él tiene para vencer esa cosa que quiere hacer, lo malo en su vida, se encuentra en Cristo Jesús. Y de hecho él expande mucho más la idea en el siguiente capítulo, porque tienes que leer en contexto ambos capítulos. Y en Romanos capítulo 8 te da una lista de cosas de quién tú eres para vencer el pecado en tu vida. Dice que los que están en Cristo ya no hay más culpa, ya no hay condenación, que somos más que vencedores, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Esas cosas son las herramientas que Dios nos ha dado para vencer el pecado en nuestra vida. Entonces, en tus fuerzas no lo vas a poder lograr. Lo que Pablo nos acaba de decir ahí es que en nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. Si tú estás luchando o has luchado, no sé, pongamos la pornografía, con la pornografía por 3, 4, tal vez 5 años, 10 años, y tú todavía piensas que vas a poder salir solo, estás en una mentira gigante. Si después de 2, 3, 4, 5 años no has superado eso, no vas a salir solo. Y es momento de bajar la cara, bajar el orgullo, decirle a alguien, sacarlo a la luz para que podamos ayudarte, porque te vas a quedar esclavizado toda tu vida. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces pensamos, no, es que si yo le digo a alguien o le comento a alguien, me van a hacer esto, o me van a condenar, o me van a juzgar. No, desde aquí te digo que no. Queremos más bien es ayudarte para que puedas cumplir todo el propósito que Dios quiere hacer a través de tu vida. Pero es difícil hacer un propósito, caminar en la vida atado a unas cadenas. Eso está bien dicho. Es más dispendioso hacer la obra del Señor teniendo una cadena en el pie. Y nosotros como iglesia queremos que nuestros miembros sean libres de esas ataduras que el diablo intenta poner en nuestra vida. Así que mi primera frase, y ya lo dije, pero quiero volver a repetirlo: no le des rienda suelta a tus deseos, aplaca los deseos. No dejes que los pensamientos que te atacan todos los días, no les eches agua, no hagas que crezcan más, sino cautívalos. Piensa en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo de buen nombre. En esas cosas pensamos. ¿Por qué? Porque el pecado empieza aquí. El adulterio empieza aquí. El meterte con otra mujer empieza acá. El desear a otros hombres siendo hombre empieza acá. El desear a otras mujeres siendo mujer empieza acá. Y cuando esos pensamientos lleguen, yo no estoy diciendo que los pensamientos no van a llegar, seguramente van a llegar, pero la respuesta es: ¿qué vas a hacer cuando llegan esos pensamientos? ¿Le vas a dar rienda suelta a esas emociones? Y ay, me encanta esa persona, así no sea mi esposa, me encanta, hagamos locuras. No, tienes que aferrarte a la palabra de Dios. Como lo dice Pablo, que mi respuesta, gracias a Dios, la fuerza se encuentra en Cristo Jesús. Ahora quiero ver la historia rápidamente, porque si no se me acaba el tiempo. La historia de Sansón. Ahora es una historia que todos creo que nos sabemos, y si no, voy a tratar de contextualizarte de la mejor manera posible. Pero esta historia se encuentra en Jueces capítulo 13 hasta el capítulo 16, y es una historia
A la vez es una historia chévere, pero también es una historia muy triste de un hombre de Dios, un juez llamado por Dios, un hombre fuerte, un hombre que tenía mucho potencial para hacer mucho por las cosas de Dios, pero tenía una gran debilidad con el pecado. Y el pecado causó que el propósito de Sansón se acortara en años y en días. Y vemos a la luz de la palabra de Dios y vemos en la Biblia cómo la vida de Sansón fue destruida por el pecado. Literalmente, el final de la historia de Sansón es que él murió por causa del pecado. Y el pecado que él dejó cultivar en su corazón fue su propia decadencia. Y él impidió cumplir todo su propósito porque dejó sembrar muchas cosas en su vida. Y a lo largo de los años, no sé cuánto fue el lapso de tiempo, pero a través de mucho tiempo dejó esos pensamientos ahí, hizo una cosa tras otra, no cambió, no se arrepintió, y el resultado final fue muerte sobre su vida. Ahora hay 5 etapas y vamos a pasar por cada una de estas etapas en esta noche. A la luz de la historia de Sansón hay 5 cosas o 5 etapas en las cuales el pecado comienza, y yo lo titulé aquí las 5 etapas del pecado. Y quiero pasar por cada una de esas etapas y tal vez tú encontrar donde tú estás, y queremos en esta noche erradicar por completo el pecado en nuestra vida. Que sea lo que sea con lo cual tú estás luchando, yo creo en esta noche que serás libre en el nombre de Jesús. Que la unción, en esa unción que está en este lugar, pudre cualquier cadena que hay en tu vida. Y esos pensamientos, esas emociones, esas cosas que el diablo ha traído vez tras vez sobre tu vida, yo creo que con el poder de la palabra y el poder de la unción vamos a cortar algunas cadenas, algunas cosas en nuestra vida. Así que estas 5 etapas del pecado te las voy a nombrar primero y luego vamos a clavarnos en cada una de estas. Y son 5. Primera es la etapa de la seducción, y ya te voy a explicar qué significa cada una. Número 2 es la etapa de la satisfacción. Número 3, la etapa de la sincronización. Número 4, la etapa donde ya no hay vergüenza. Y número 5, la etapa de la subyugación. Y si leemos la historia de Sansón, Sansón pasó por estas 5 etapas. Él no comenzó acostándose con Dalila, sino hubo una progresión de cosas que Sansón hizo que lo llevó a acostarse con Dalila. Y en ese encuentro que tuvo con Dalila, ella le corta el cabello y pierde su fuerza, y ya ustedes de ahí en adelante conocen en la conclusión de esa historia. Pero fueron cosas pequeñas en la vida de Sansón que causaron que el pecado predominara en su vida. Ahora Sansón desde su nacimiento era nazareo, y habían algunas cosas que él no podía hacer. Ahora hay 6 cosas que yo enlisté aquí solo para contextualizar un poco la historia. Número 1, él no se podía cortar el cabello. Número 2, no podía beber alcohol. Número 3, no podía comer uvas. Número 4, no podía estar cerca de un cadáver. Número 5, no podía comer nada impuro. Y número 6, tenía que obedecer la ley de Moisés. Entonces, estas 6 cosas fueron las 6 cosas que Sansón cometió o hizo que lo descalificaron de su propósito. Y vamos a comenzar en la 1, la primera, rápidamente. Y la primera etapa es la etapa de la seducción. Jueces capítulo 14, versículos 5 al 6. ¿Están aquí conmigo todavía? Pon mucha atención porque esto te puede salvar de muchos problemas en la vida. Jueces 14, 5 al 6 dice: cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna. En ese instante el espíritu del Señor vino sobre él con poder y despedazó la quijada del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. Esta etapa, o como yo la escribo de la mejor manera, es caer en la tentación sin arrepentirnos. Nota que Sansón mató a mano limpia, y yo sé que el poder de Dios lo ungió para hacerlo, pero según la ley del nazareo, él no podía tocar un cadáver. Y cuando él asesina a ese león o mata a ese león, tocó un cadáver. Y lo que es curioso de esta historia, esta primera parte de la historia, es que él no contó nada a sus papás y a su papá y a su mamá. Y eso
habla mucho de la condición del corazón del Sansón, que él sabía que había cometido algo que no tenía que haber cometido, pero se lo quedó a él guardadito, se lo cayó. Y muchos de nosotros a veces somos así. Y esta primera etapa es muy mentirosa, es muy cautelosa. Que uno piensa que uno no hizo nada malo y uno, no, eso está bien, yo lo voy a poder controlar. No, ese pensamiento, eso no es tan grave. No, eso es lo que yo hice ayer. No, eso Dios me va a perdonar. No, no sé, ese mensaje de texto que envié, eso no fue tan grave. Ese like que le puse a tal persona, eso no es tan grave. Y pensamos que esas cosas pequeñas no van a causar daño en nuestro corazón. Pero lo que Sansón no sabía es que él, al no arrepentirse, comenzó a abrir la puerta para que otras cosas se desenvolvieran en su vida. Y el hecho que él no haya contado nada me habla mucho acerca de quién era Sansón. Sansón solo quería hacer lo que él quería hacer sin rendirle cuentas a nadie. Y él toca este cadáver de este león sin contarle lo que había pasado a sus papás. Entonces, esta primera etapa es crucial para todos los cristianos. El momento que la tentación golpea a la puerta de tu vida, necesitas resistirla y no caer. El primer paso determinante para no ser tal vez adicto al pecado, si llegas hasta ese punto, es el momento que golpea la puerta. Tú dices, no, yo no voy a hacer eso. Yo voy a, no sé, cortar el internet, voy a cerrar redes sociales, no voy a mandar más mensajes de texto a esa mujer que no es mi esposa, o a ese hombre que no es mi esposo, o a ese niño porque yo soy niño, a esa niña porque yo soy niña. Voy a dejar de coquetear con el pecado y más bien alejarme. Porque el que coquetea con el pecado termina cayendo. Amén. No, es que yo soy fuerte, es que yo sé controlar mis emociones, es que yo sé controlar mis sentimientos. No, el diablo es puerco y nos corrompe, dicen por ahí. Y el diablo sabe por dónde meterse y cuáles son tus debilidades. Él te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y él sabe por dónde meterse en tu vida, cuáles son las cosas que jalan el gatillo para que hagamos cosas que no queremos hacer. Ahora, esta primera etapa abrirá la segunda etapa o el segundo paso de la cual vamos a hablar ahorita. Pero mi punto de esta primera etapa es que si caes por alguna razón, lo que tienes que hacer a continuación es arrepentirte. Si caes, está bien, no hay condenación. Romanos 8, no lo leímos, pero es la continuación de Romanos capítulo 7. No hay condenación, pero si caes, necesitas arrepentirte. El problema de nosotros como cristianos es que pensamos que todo está bien y no pedimos perdón. Así como yo soy hijo de Dios, es que yo soy esto, yo soy lo otro. Sí, yo entiendo que tú eres eso, pero tienes una carne horrible que quiere destruir tu vida por completo. Necesitas aprender a pedir perdón. Dios, la embarré. Ir a tus líderes, ir al pastor, a quien sea. Pastor, mira, caí, metí la pata, hice esto, lo siento mucho, me siento muy mal. Pero el problema es que cuando no nos arrepentimos, nuestro corazón comienza a cauterizarse. Y una vez, bueno, no fue tan grave. La segunda ya no nos sentimos tan mal. La tercera, ni lo pensamos. La cuarta lo hacemos porque ya es como parte de nuestra vida y se va desenvolviendo eso si no colocamos riendas al asunto que está en nuestra vida. Entonces Sansón dejó una cosa y no se arrepintió. Tocó ese cadáver, no le dijo a sus papás, porque seguramente sus papás le hubieran dicho: hey, tienes que lavarte, tocaste un cadáver. Y la ley decía, para un nazareo, si tocaba un cadáver, necesitaba bañarse, aún cortarse el pelo para volver a ser puro. Entonces hubiera habido un proceso de limpieza en la vida de Sansón si tan solo lo hubiera dicho a sus papás. Si tú tan solo hace años te hubieras acercado a alguien, seguramente no estarías luchando con eso con lo cual estás luchando en este momento. Amén. Y tantos jóvenes, y a mí me duele, tantos jóvenes que luchan solos y yo no soy adivino. Yo no puedo saber con lo que tú estás luchando. Yo no sé si te atraen los hombres, te atraen las mujeres, te atraen los animales. Yo no sé.
Pero es hora de que no nos mantengamos esas cosas en nuestros propios corazones, sino que busquemos ayuda. Métete en la presencia de Dios, pero también busca ayuda aquí en este lugar. Ese fue el error número 1 de Sansón, no haber hablado. Segunda frase o segunda cosa con la cual quiero que te acuerdes en esta noche es: arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Tú no sabes cuándo el diablo va a traer con toda su maldad y todos sus demonios para tratar de destruir tu vida por completo. Segunda etapa es la etapa de la satisfacción. Jueces capítulo 14, versículos 8 al 9 dice esto: más tarde, cuando volvió a Timna para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver del león. Otra vez el mismo pecado, y encontró un enjambre de abejas que había hecho miel en el resto del animal. Entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre, y ellos comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león. Entonces lo que veo aquí en la vida de Sansón es que el pecado ya se volvió lindo y no saludable, lindo y dulce para los ojos de Sansón. A la primera tal vez el cadáver se veía horrible y tal vez el pecado era feo y se veía mucha sangre, mucho recoveco y mucho desorden, pero a la segunda vez ya no fue tan grave. Ya había un enjambre de unas abejas, ya había miel, ya se veía más apetitoso, ya como que llamaba más la atención, ya no era tan grave como lo primero. Y dice que él agarra esa miel y mira que no solo terminó afectando la vida de él, sino la vida de sus papás. Eso es lo que hace el pecado. Sin tú darte cuenta, el pecado lastima a las personas que también te rodean. Y ayer nuestro pastor en esa reunión de staff leía como, no sé, muchas cosas de cosas que pasan cuando nosotros cometemos pecado. Dañas a tu esposa si es adulterio, dañas a tus hijos porque tienen que pasar tal vez por un divorcio, lastimas a la iglesia, lastimas a tus papás. Un montón de gente que te rodea termina siendo afectada por lo que está en nuestra vida. Entonces para Sansón el pecado como que lo normalizó. No, se ve rico. Si nadie se entera de dónde salió la miel, estamos bien. No hay nada que ocultar. Todos estamos súper bien. No te vas a morir, yo tampoco me voy a morir. Seguimos todos en nuestro camino. Ahora yo creo que Dios dejó el panal de abejas para enseñarnos algo, porque la miel es dulce y sabe rico. Cuando no nos arrepentimos, el pecado se vuelve rico y dulce. Así como la miel para Sansón fue eso, para nosotros muchas veces el pecado se vuelve eso. No es tan grave, a mí me gusta, me satisface. Por eso se llama la etapa de la satisfacción, porque ya el pecado no es feo, sino es agradable. Me siento bien, me encanta sentir esas cosquillitas, me encanta sentir esa emoción otra vez de conquistar a una nueva mujer que no es mi esposa. Me encanta sentir eso. No. Entraste a la segunda etapa y es que el pecado te satisface. Y el pecado ya no es feo, ya no te sonrojas, ya no te pones rojo, ya no te sientes mal, sino que normalizamos el pecado en nuestra vida. Y tristemente para Sansón fue exactamente eso, lo normalizó, fue normal para él. Ahora ya en esta etapa el pecado te satisface, es agradable, ya no nos sentimos mal. Y en ese segundo paso nos impulsa al tercer nivel o a tercera etapa, que es la etapa de la sincronización. ¿Y qué significa la etapa de la sincronización? Jueces capítulo 15, versículos 14 al 15. Cuando Sansón llegó a Leí, los filisteos salieron gritando de triunfo. Sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos como si fueran hilos de lino quemados, y cayeron de las muñecas. Luego Sansón encontró la quijada de un burro recién matado, otra vez el mismo problema. La levantó y la usó para matar a 1000 filisteos. Nota que Sansón agarró la quijada de un burro, y esto es interesante porque Sansón ya estaba acostumbrado al pecado en su vida. Entonces ya no era el león con el enjambre de las abejas, y ahora un burro, y coge ese burro, la quijada del burro, para matar a un par de filisteos. Y entonces, ¿qué es la etapa de la sincronización? Es muy fácil. Es que en esta etapa
eres capaz de pecar y seguir haciendo la obra del Señor en tu vida. Ya hay, ya tu corazón está tan cauterizado, tan como que no te sientes mal al pecar, que eres capaz de pecar, pero a la misma vez hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y ahí hay un gran problema. Es, por ejemplo, y lo escribí en mis notas, es ver pornografía el sábado en la noche y venir a servir el domingo en la mañana como si nada. Lo sincronizaste. Piensas o pensamos que el pecado ya es normal, ya puedo vivir con eso toda mi vida. No, esa es la gran mentira del diablo. Esa es la gran culpa del diablo, es hacerte pensar que es normal pecar y servir a Dios al mismo tiempo. No, no es normal. Si tú quieres ver todo, la bondad, la gracia, la misericordia, todo lo que Dios tiene para ofrecerte, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, salirte de esos caminos raros en los cuales estás, colocar tu vida en marcha hacia donde Dios quiere enviarte a la meta, y ahí es cuando verás lo mejor de Dios para tu vida. Necesitamos primero quitar el pecado. Sansón hubiera sido el juez más asombroso de Israel si tan solo hubiera quitado el pecado de su vida. Hubiera sido el mejor. Nadie era tan fuerte como Sansón, nadie era tan corpulento como él. O sea, la unción que Dios tenía sobre él era una vaina loca, pero el pecado lo descalificó. Triste. Y hay muchos aquí que son ungidos de Dios, que tienes un llamado, que tienes un propósito, que las naciones son tu hogar, que no sé, eres llamado a esto y lo otro, pero no has alcanzado eso porque hay algo que todavía te está atando. Apocalipsis capítulo 2 versículo 21. Lo que me muestra esta parte, y no voy a leer todo el versículo, solo que ahí en ese versículo, Apocalipsis 2:21, dice que Dios da tiempo para arrepentirse. Ahora, yo no quiero que tú pienses, entonces como Dios me va a usar, entonces puedo seguir pecando. De igual manera me va a seguir usando, voy a poder seguir haciendo la obra. Eso no es eso. Lo que está pasando es que Dios te está dando todavía más tiempo para arrepentirte. Por eso la unción no se ha ido de tu vida. Porque Dios te está dando tiempo para que caigas en cuenta, mira lo que tú puedes hacer conmigo. Si tan solo dejas el pecado, mira todas las cosas impresionantes que podríamos hacer juntos. La misericordia de Dios es tan grande que Él todavía nos da tiempo, aún estando esclavizados a eso, todavía nos da tiempo para arrepentirnos. Y eso es lo que dice Apocalipsis 2:21. Dios, en ese momento donde estamos sincronizados el pecado y en la obra de Dios, el llamado de Dios, ese lapso de tiempo nos está dando para que nos regresemos de nuestros caminos, nos arrepintamos y volvamos a ser las personas llamadas por Dios, hijos de Dios, con un corazón limpio delante de Él. Ahora escribí aquí en mis notas: si no te arrepientes del pecado que hay en tu vida, llegará el momento donde los sincronizarás. Harás las cosas de Dios, pero también te la pasarás pecando. Ahora ya no es el pecado de vez en cuando, yo lo puedo controlar, sino que ya estás desaforado. Ya no hay nada que hacer, no hay vuelta atrás, ya no hay ni siquiera remordimiento. Y eso me lleva a la cuarta etapa o el cuarto punto, que es la etapa donde ya no hay vergüenza. Ya ni siquiera te sientes mal, ya ni siquiera nada nos hace cambiar de parecer. Ya pensamos que no, ya no voy a poder salir de esta. Ya he estado atado a esto 3, 5, 4, 10, 15, 20 años. Ya me voy a quedar así. Y esta etapa es la etapa y la última etapa, la penúltima etapa a la cual Sansón entró. Y miremos en Jueces capítulo 16 versículo 1. Nota hasta dónde llegó la vida de Sansón. Dice: cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Entonces ya no estamos hablando de cadáveres, sino ahora ya estamos hablando de un pecado sexual. De un cadáver, luego de un cadáver con un enjambre, luego de una quijada de un burro, como que la cosa se escaló demasiado. Y ya no solo era tocar un cadáver, sino que ya rienda suelta a las emociones. Y ya hice eso, nadie me pilló, entonces voy a hacer esto y nadie me va a pillar de la misma manera. Voy a ir a la ciudad filistea de Gaza y me voy a acostar con una prostituta. Y nota que el diablo funciona de esa manera, chiquito, poquito a poquito.
poquito a poquito, despacito, como dice una canción muy famosa, despacito. Y Él te empieza a como que alimentar el pecado, cucharaditas. Ah, no, eso está bien, está bien. Y cuando menos te lo esperas, estás sumergido profundamente en cosas que tal vez en tus fuerzas nunca vas a poder quitar de tu vida. Y fue exactamente lo que le pasó a Sansón. Sansón ya llegó el momento donde acostarse con una prostituta no era tan grave, era, sí, normal para él. Y vemos como él mismo se descalificó por estar haciendo estas cosas. En esta etapa, y lo describí literalmente así, aquí ya pecas con toda. Aquí ya nada te importa, no hay remordimiento, no hay dolor, no hay lágrimas, ya nada importa. Es como que el pecado se volvió parte de tu rutina diaria. Te levantas y lo haces, te levantas y escribes, te levantas y metes, te levantas y haces. ¿Por qué? Porque dejaste que el pecado se volviera normal en nuestra vida. Pero el pecado no puede ser normal. El pecado no debería de ser normal. El pecado es una chanda y destruye la vida de las personas. Entonces me encanta el ejemplo de Sansón porque tal vez nos da un poco más de esperanza a nosotros. Él no tenía la crucifixión y la resurrección de Jesús, la obra de la cruz. Nosotros sí la tenemos. Entonces como que tenemos la batalla más ganada que Sansón. Pero esta historia nos ayuda a no caer en lo mismo que él cayó. No podemos dejar que el pecado se siga escalando en nuestra vida. Si nosotros como iglesia, como Igleco, queremos ver más de las cosas de Dios, necesitamos caminar en santidad. Necesitamos ser una iglesia que se cree lo que dice en primera de Pedro, segunda de Pedro, no me acuerdo, que nosotros somos santos porque ¿quién es santo? Porque Él es santo. El atributo número uno de Dios, porque lo cantan los ángeles y lo vemos a la luz de toda la palabra de Dios, es que Él es santo. Los ángeles cantan santo, santo, santo. No cantan sanador, sanador, no, cantan santo, santo, santo. Es la santidad de Dios que nos capacita a nosotros para vivir de la misma manera. De cadáveres en la vida de Sansón subió a quedarse con una prostituta. Sansón quebrantó aquí la ley de Moisés. ¿Se acuerdan de las cosas que él no podía hacer? Nadie que cumpliera la ley podía acostarse con una prostituta. Ahora muchos de nosotros estamos donde estamos o están donde están porque comenzamos con algo pequeño. La razón por la cual estás cautivado en este momento es porque dejaste que una cosa pequeña se convirtiera en una bola de nieve gigante. Y dejaste que esa bola rodara, rodara, rodara. Pasaron meses, pasaron años y seguiste y seguiste y seguiste. Y luego tenemos cristianos que dicen, no, es que la iglesia nunca me ayudó. No, pero nunca nos dijiste tampoco. No, es que esto pasó y la iglesia no estuvo. No, es que no te acercaste a contarnos. No, es que no le conté porque me iban a juzgar. No, aquí no te íbamos a juzgar. No sé quién te dijo esa mentira. Y tenemos muchos cristianos que prefieren quedarse esclavizados que buscar ayuda. Y es triste. Y han pasado muchas personas en este lugar que piensan que acá no van a recibir la ayuda que necesitan. Bueno, aquí tal vez no somos perfectos y no tenemos tal vez todas las respuestas, pero conocemos a un Dios que sí las tiene. Y mientras Dios sea el dueño y la cabeza de este lugar, en Él están las respuestas que tú y yo necesitamos. Así que esta etapa ya es desaforado, ya estamos desaforados, ya no hay nada que nos impida retroceder. Pero nota que aún así, y esto es lo que más me impresiona a Dios, es que aún así Sansón acostándose con una prostituta todavía había unción sobre su vida. De hecho, a continuación de eso, Sansón va a la tierra, a la ciudad de los filisteos y arranca 2 puertas con las manos y se las lleva sobre los hombros y sube una montaña. Eso no lo hace cualquier persona, eso lo hace una persona ungida. Entonces nota que Dios todavía en su misericordia quiere que Sansón se arrepienta. Y de alguna manera le muestra a Sansón, Sansón, mira lo que estoy haciendo con tu vida. Si tan solo dejaras el pecado, podrías hacer más que llevarte 2 puertas y subirlas a una montaña. Podríamos acabar con los filisteos si tan solo
erradicaras el pecado, si tan solo dejaras de pensar así, si tan solo dejaras de tocar un par de cadáveres, si tan solo dejaras de acostarte con mujeres, si tan solo dejaras eso, podríamos hacer maravillas sobre la tierra. Entonces, la pregunta que tú te puedes hacer: ¿qué estarías haciendo por Dios si quitaras eso de tu vida? Nosotros nos quitamos demasiado tiempo en nuestras vidas luchando con el pecado. Y el diablo quiere tenernos ahí en un círculo vicioso para que no hagamos nada más por Dios. Y etapa número 5, y termino con esto, es la etapa de la subyugación. Aquí ya definitivamente estás esclavizado al pecado. Jueces 16, 19 y 21. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo. Y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. La conclusión y la última etapa de estas 5 etapas es que Sansón jugó tanto con el pecado que perdió su unción. Dios ya no le dio más misericordia. Ya Dios dice que levantó su unción sobre él. Y fue tanto el pecado en la vida de Sansón que quedó ciego. Y si leemos más adelante en el Nuevo Testamento, y me gusta como Juan aquí lo dice, 1 Juan capítulo 2 versículos 10 al 11, dice: el que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otro tropiece, pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. Y dice: no sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. De hecho, si tú miras el pecado en general, el pecado es falta de amor en nuestra vida. Si tú amas, no pecas. Y lo que 1 Juan insinúa, y yo sé que está hablando en contra de los creyentes, pero el principio aplica para todo. Si tú dejas de amar y si el principio del amor no está arraigado en tu corazón, pecarás desmedidamente. Y nota que pasará lo mismo que le pasó a Sansón. Dice que la oscuridad te va a enceguecer. ¿Y cuál fue el resultado último de Sansón? Quedó sin ojos. Entonces hay una conexión con el vivir en la luz y vivir en la oscuridad. Si estamos atados al sexo tóxico en nuestra vida, a la inmundicia de este mundo, a la inmoralidad sexual en nuestra vida, terminaremos sacándonos los ojos espirituales y no podremos ver todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Sansón terminó caminando ciego y sin rumbo. Estaba completamente cubierto por la oscuridad. Llegó el momento donde ya no había más misericordia, ya no, se le acabó el tiempo, el reloj de arena ya había descendido por completo, el tiempo se había acabado. Y Dios dijo: te di muchas oportunidades. Ahora, yo sé que servimos a un Dios que es misericordioso y su misericordia es nueva cada mañana, yo lo sé. Pero no podemos jugar en la línea delgada. Como Dios es misericordioso, sigamos en estas. No. Yo creo firmemente que llegará el momento donde Él levantará su gracia de tu vida y allá tú. Entonces esta noche yo quiero que tú y yo reflexionemos, que miremos en dónde estamos. Tal vez estás tal vez en una de esas 5 etapas. ¿Dónde estás? Pero no importa en donde tú estés, todavía hay misericordia disponible, todavía hay gracia disponible. Ahora, el resultado de la vida de Sansón no fue la mejor, pero nosotros tenemos una cruz que vela por nosotros y tenemos a Jesús sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tienes el mejor abogado obrando a tu favor y lo único que Dios espera a nosotros es: pide perdón y como si nada. Esa es la grandeza de Dios, es esa,
que tal vez sí has luchado con esto por mucho tiempo, pero Él solo pide que te arrepientas genuinamente en tu corazón, y Él dice borrón y cuenta nueva, como si nada hubiera pasado. Pero nota que cuando le trajeron a la mujer adúltera, Él no dijo vete, yo te perdono, pero sigue haciendo eso de vez en cuando, no es tan grave. No, le dijo ve y no peques más. La perdonó, y Dios te perdonará y nos perdonará, pero la condición ¿cuál es? No lo hagas más. No puedes regresar a hacer eso. Necesitas ser drástico, radical en tu vida. Necesitas tal vez ir a contarle a tu esposa que le has estado mandando mensajes de texto a una mujer que no es ella. Tal vez vas a tener que ir a tu casa y cortar el internet porque te la pasas viendo pornografía en ese computador. Necesitas tal vez decirle a tu líder, a tu esposa, o darle las contraseñas de tus redes sociales para que ella pueda revisarte cada vez que sea posible. Con el pecado no se juega, con el pecado hay que ser muy radical. Si te quedas ahí coqueteándolo, acariciándolo, vas a caer, te lo garantizo. Y últimamente hemos visto grandes hombres de Dios caer que uno pensaba que nunca iban a caer. Ahorita un pastor hace 2 semanas de una iglesia bautista gigante, un predicador muy conocido, que uno pensaba que esos bautistas no pecan ni por el chiras, cayó. Y no fue un pecado deslumbrante, no se acostó con nadie, gracias a Dios, no fue, pero solo mandar un mensaje de texto lo descalificó del pastorado. El pecado es serio y hay que tratarlo de esa manera. No podemos jugar con el pecado. Un día sí, un día no, ser tibios, calientes. No. O eres radical con las cosas de Dios, o eres frío pero tibio no. Mejor no. Si te cuesta caminar en santidad, entrégate todo al mundo. Mejor, pero tibio no. Porque dice que Él te vomitará de su boca. Ahora, no queremos que te vayas al mundo, no lo cojas por ahí. Quédate acá te amamos y ven. Pero ustedes me entienden. Hay que radicalizarnos literalmente. Y Romanos 6:6 dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Tu naturaleza es una naturaleza que ha sido redimida. Tú no tienes y no deberías de estar luchando con el pecado, porque dice Romanos, tú ya no eres esclavo del pecado. El sacrificio de Jesús fue demasiado grande para que nosotros vivamos esclavizados a algo que Él ya venció en esa cruz. Entonces, ¿qué puedes hacer para vivir una vida libre del pecado? Y ahí escribí 4 cosas rápidamente. Número 1, llénate del Espíritu Santo. Dejaste que el pecado entrara porque sacaste a un lado o echaste a un lado al Espíritu Santo. Te entretuviste demasiado viendo películas. Te entretuviste escuchando música que no le agrada mucho a Dios. Te entretuviste mandando mensajes de texto. Te entretuviste haciendo cosas que encajonaron al Espíritu Santo, y dejaste que el pecado como que te carcomiera poco a poco. Llénate del Espíritu Santo. Número 2, si quieres ser libre del pecado, habla con los líderes, habla con nosotros, habla con tus papás, habla con alguien. Es más fácil arreglar un reloj que está dañado en la luz que en la oscuridad. Si yo quiero arreglar un reloj y con todas sus cosas, el mecanismo, los tornillos, si yo quiero hacerlo, necesito una luz brillante, fuerte, que me ayude. De la misma manera es tu vida. Tú eres un reloj que si lo sacas a la luz es más fácil para Dios solucionar el problema. Y nosotros estamos aquí para ayudarte. Ahora tal vez no vamos a ser nosotros los pastores, pero habrá alguien que te va a poder ayudar y estará pendiente para salir adelante de esto. Dios mío. Número 3, lee la palabra. Dice la palabra de Dios, la Biblia, que lo que mantendrá puro al joven es la palabra de Dios. Si quieres mantenerte puro, santo,
que este sexo tóxico no toque tu vida, tu corazón, necesitas permearte la palabra de Dios. Permea. Papás, permea la vida de tus hijos con la palabra de Dios. De hecho, la estadística dice que el 50% de los papás piensan que sus niños no ven pornografía. Y de ese 50%, dicen que el 45% de esos niños ven pornografía. Entonces hay dos problemas. Uno, que los niños están viendo pornografía a una temprana edad. Y número dos, que los papás son ignorantes del asunto. Que piensan, no, mi niño es divino, mi niño es un santo. No, ten cuidado. Tu niño puede estar viendo cosas, y el niño es inteligente, el niño no es bobo. El niño seguramente sabe cómo borrar el historial del celular. Entonces, papás, tu responsabilidad, ¿cuál es? Permea tu casa con la palabra de Dios. Ellos son santos, ellos caminan en rectitud. Mis hijos caminarán y cumplirán el propósito de Dios para su vida. Ellos todo lo pueden en Cristo que les fortalece, etcétera, etcétera. Y número 4, última, corta con aquellas cosas que encienden esos deseos en tu vida. Corta con el internet, corta con esa mujer, corta con ese otro chico que te atrae, corta con esa chica que te atrae. Corta. Necesitas ser muy radical. No es que hemos sido amigos toda la vida, ella es mi mejor amiga desde la universidad. A mí qué me importa, te casaste, ya no puedes tener mejores amigas o amigos. No, pero es que salimos todos y todos estamos casados y somos compañeros de la universidad, nada va a pasar. No, ten cuidado. Corta. Saca unas tijeras en lo espiritual y corta. Saca. Así te quedes como un monje, no importa, saca. Pierda amistades, está bien, pero yo prefiero perder amistades que perder mi reputación delante de Dios. Yo prefiero que Dios me siga viendo como un hijo puro, santo, y que mis amigos me digan, no, es que usted ya no sale con nosotros. Prefiero eso 1000 veces. Ponte sobre tus pies, ya terminamos. Perdón si me pasó un poco de tiempo, pero había mucho que decir. Así que yo quiero que todos cierren sus ojos. Y ahorita es un buen momento, tal vez, para dar ese primer paso. Pedir perdón, arrepentirnos, ser una iglesia que es genuina en su arrepentimiento. No pedimos perdón para salir del paso, no, es un arrepentimiento genuino que viene de lo más profundo y sincero en tu corazón. Ahora, hay gozo, hay alegría cuando eres libre del pecado, hay muchos beneficios. Hay más unción, hay más revelación, vives más feliz, caminas literalmente diferente, sonríes más, hay más bendición, hay sanidad. Entonces hay mucho por lo cual estamos tratando de alcanzar a vivir en santidad. Hay muchos beneficios, pero para este momento en específico, primero pidamos perdón. Tal vez tú nunca lo has hecho porque ya lo normalizaste. Hoy es un buen momento para dar ese paso y decir, ya no más. Ya no más diablo, ya no más carne. Yo soy el dueño de esta casa. Mi espíritu controla mi cuerpo y mis emociones, y yo ya no voy a dejarme guiar por toda esta basura que está en mi vida. Así que con todo ojo cerrado, yo voy a orar contigo, pero yo quiero que tú primero, si estás luchando con algo, y yo no voy a pedir que salgas de tu silla porque no queremos avergonzar a nadie, tú ahí, pídele perdón a Dios. Dile, Dios, perdón. Gracias por tu perdón. Primera de Juan 1 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que Padre, en esta noche te agradezco por tu palabra, que sabemos que no va a regresar vacía, sino que da fruto en cada corazón. Gracias que en esta noche, Padre, estamos aquí para realmente arrepentirnos, un arrepentimiento genuino. Padre, perdónanos si te hemos fallado, si hemos caído, si hemos dado rienda suelta a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos. Padre, llevamos cautivo toda emoción, todo sentimiento, todo pensamiento, y caminamos en la luz de la palabra de Dios. Queremos, Padre, gozar de todos los beneficios que hay en ti,
gozo, paz, alegría, bendición, sanidad. Queremos eso, Padre. Así que en este momento dejamos, Padre, cortamos, erradicamos el pecado en nuestra vida. No vamos a jugar más con el pecado, no vamos a coquetear más con el pecado, sino que vamos a caminar como hijos de luz, hijos de Dios, porque tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que se para firme en sus principios y valores, que cuando el mundo dice que es normal casarse entre hombre y hombre, nosotros decimos no, no es normal. Que es normal abortar a los bebés, eso no es normal. Que mientras el mundo dice que puedo acostarme con una menor de edad, eso no es normal. Que puedo acostarme con cuantas mujeres quiera, eso no es normal. Que puedo acostarme con una mujer que no es mi esposa, eso no es normal. Y Padre, danos fuerza, fortalece nuestro hombre interior para ser más fuertes y resistir el pecado en nuestra vida. Somos libres del pecado. Somos libres del pecado. Somos libres del pecado. Somos libres del poder del pecado. En el nombre poderoso de Jesús.